Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. Now, before we jump into this episode, I wanted to let you know about a special opportunity that you're definitely going to want to take advantage of, especially if your goal is to become fluent in Spanish. For a limited time only, my team is opening the doors to listeners of the podcast to take advantage of a free language coaching session. Now, in this session, it's not just we're teaching you about verbs or grammar, but we're really going to do a deep dive into what are your goals for learning Spanish, assess where you are on your journey to fluency at the moment, and help you map out a 90-day plan for how you can get to fluency. So we are going to help you take your Spanish to the next level, whether you're afraid of speaking Spanish or you just get a little bit nervous when you're talking to native speakers, or maybe you've got some of the basics down, but you really know that you struggle with getting your Spanish to flow and your listening skills aren't up to par. Whatever it is, even if it is a specific grammar issue, we will help you map out how to tackle that. And normally these sessions do cost, so we are offering a few slots for free. There are limited spaces available and they'll only be open up through the end of the month. So make sure you sign up. Go to SpanishConSalsa.com/coach. That's SpanishConSalsa.com/coach to book your free language coaching session where we will help you map out a 90-day plan to get to Spanish fluency. Okay, let's get started with the episode. Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Bienvenidos al otro episodio del podcast Learn Spanish con Salsa. Now, this episode of the podcast did originally air a few years ago, but I brought it back up because I wanted you to take a listen to it because it talks a lot about the stories of Latin America even before, I guess what's called the pre-Columbian era, or basically before Spanish was even really spoken throughout Latin America. So there's a lot of interesting stories. And the reason why I wanted to play this episode again for you this week is because if you're not aware, if you're living under a rock, then you may not know that the new Black Panther movie, Wakanda Forever, just came out over the weekend. And there actually is a fair amount of different languages in the movie. So I think we all familiar in the first Black Panther movie, there was a lot of talk about, everyone knows Wakanda is not a real place, but there were some other languages spoken in the movie, what type of African languages were spoken. There was some speculation it was Hausa, which I can't pronounce correctly because I can't do the clicks that are in that language. But in any case, this movie does not disappoint. Wakanda Forever also has some, I think, some language nerd little aspects to it. So if you speak French, there's some French in there. If you are familiar with some of the African languages they use, those show up again. But also there is Spanish and a little bit of the mythology, or the stories, I guess is a better way to say it, from the indigenous cultures in the Latin American region are actually brought forth into the Marvel universe, mixed in with some of the storylines. So that being said, I thought it was a great time to revisit some of those stories and some of those roots of the storylines that are in that movie, as well as challenge you, if you haven't seen the movie yet, when you go see the movie and you hear Spanish, I will challenge you to not read the subtitles. Look at the characters as they're speaking. Do not read it and see if you can figure out what's going on. Trust me, you will not miss the movie. You won't miss anything significant. If you don't pick up every single word, you will still get the plot. But I challenge you, especially if you're listening to this podcast, when you see Wakanda Forever and you hear Spanish being spoken, stop reading. Do not read the subtitles. Listen to it and see how much you understand. And if you do that, I'm curious to hear. Definitely send me a message. You can DM me on Instagram at Learn Spanish con Salsa. Send a message to our team because we'd love to know what you thought about the movie overall and if you were able to follow the Spanish in the movie. Okay, so with all that being said, enjoy episode 73 once again about the stories of Latin America.
Hola y bienvenidos al episodio 73. Welcome to episode 73 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, I interview Carolina Quiroga from Tres Cuentos. Carolina is a storyteller, performer, author, and podcaster. She produces the bilingual podcast Tres Cuentos, which is dedicated to the historical and literary narratives of Latin America. Last year, Tres Cuentos was mentioned by Oprah Magazine as one of the best Latino and Spanish podcasts for learning and laughing. In our conversation, Carolina shares how she's learned about different cultures throughout Latin America through their stories. Stories can be a great way not only to learn a language, but to also learn about the people who speak the language. And as you know, if you've been listening to this podcast for any amount of time, the Spanish language is very diverse depending upon where you find it. So with all the different countries throughout Latin America, each country has its own culture, its own history, and you can really learn about that through finding out about the stories that they tell in their cultures. Carolina also has graciously offered a giveaway to the listeners of the podcast, so stick around to the end to hear more details about how you can win what Carolina has to offer, and I know it will really, really help you improve your Spanish in a fun and interesting way. So make sure you stick around for details about the giveaway. Now, this interview is 100% en español con Carolina. So this interview is in Spanish. So it's more for intermediate learners, but we do have a version in English where we have a very similar conversation, and that interview will be coming out in our next episode. But for now, enjoy this conversation with Carolina Quiroga from Tres Cuentos and learn a little bit about Latin American history and culture through their stories. Hola Carolina, bienvenida a Learn Spanish con Salsa. Hola Tamara, muchas gracias por tenerme aquí. Cuéntanos un poquito de ti y de dónde eres y a qué te dedicas. Yo soy de Colombia, vivo aquí en los Estados Unidos hace 7 años más o menos y yo soy cuentacuentos bilingüe y también recientemente autora. Publiqué mi libro y también tengo un podcast que es bilingüe también. Ah, qué bueno. ¿Y de qué parte de Colombia? De Cali. Ah, de Cali. Ah, muy bien. Una ciudad bien conocida por la salsa, ¿no? Exactamente. ¿Dónde vives en Estados Unidos? En Georgia, en Richmond Hills, Georgia, al sur de Savannah. Nos mudamos en diciembre. Estábamos en Texas, cerca de Austin. Okay. Y pues mi esposo está en el ejército, entonces ahora estamos aquí y pues tenía intenciones de salir a conocer gente, pero con lo que pasó, con lo del virus, pues no he podido salir. Sí. Y Carolina, y yo sé que tú hablas español e inglés y quiero saber si hablas otros idiomas y cómo los aprendiste. Pues no me atrevería a decir que hablo francés, lo hablaba antes, pero ahora ya muy poquito, pues si uno no practica se olvida. Entonces básicamente diría que es español e inglés. Ah, sí. ¿Y cómo aprendiste inglés? ¿Aprendiste en Colombia o después? Sí, básicamente pues aprendí en Colombia, pues iba a la típica academia donde enseñaban inglés. También en el colegio y en la universidad pues también recibí cursos. Y luego cuando vine acá a hacer la maestría en narración, fue que pues digamos mejoró mi inglés. ¿Y fue difícil para ti aprender inglés? Porque a veces la gente dice que inglés es el más difícil idioma del mundo por las excepciones que tenemos con el escrito y todo eso. Entonces, ¿para ti fue difícil aprender inglés o crees que la gramática de español o la pronunciación es más difícil? No, para mí siempre fue difícil. O sea, yo diría que me he tomado casi más o menos desde que tengo por ahí 12 años tratando de aprenderlo y todavía estoy aprendiendo. El inglés no es fácil. Un amigo mío, el que trabaja conmigo en el podcast, él es de acá y él me dice que él lo admite, el inglés es muy difícil porque tiene palabras de muchos otros idiomas y además el idioma inglés, digamos que tú pronuncias una vocal de una forma, ¿cierto? A, sí.
I, O, pero cuando ya están en las palabras ya no suenan igual. Sí, es la verdad. El español es A, E, I, O, U. De esa misma forma va a sonar dentro de la palabra. Entonces no hay sorpresas. No hay la sorpresa de que de pronto si la A está al principio, Apple, entonces no va a sonar A. Es no Apple, ¿no es cierto? O Apple. Sí, no está la sorpresa de que dependiendo de donde esté la vocal, pues va a ser pronunciada de forma diferente. Eso ha sido duro. Esa parte ha sido como difícil y por eso te digo, o sea, yo todavía estoy aprendiendo inglés. Y mucha gente dice, ay Carolina, lo hablas bien, pero la verdad es que yo creo que uno nunca termina de aprender. Sí, para mí también con mi español es como a veces pienso que, puedo mejorar, sí, pero yo puedo viajar a cualquier país en América Latina, yo puedo hablar con la gente y entonces para mí es suficiente a veces, pero a veces como tú pienso que, yo puedo mejorar un poquito porque yo sé que no hablo como nativa, ¿no? Pero sí, es una meta de mi vida. Tengo una pregunta para ti porque tú me dijiste que cuentas historias de América Latina y ¿por qué crees que es importante enseñar español a través de los cuentos y la historia de América Latina? Yo creo que cuando alguien inicia el viaje, la aventura, pues de aprender otro idioma, se dice que el idioma es como el alma de una cultura y aunque pues en 20 y pico países de América Latina hablamos español, no significa que lo hablemos igual. Y los cambios que hay en cada país, o sea, cómo usamos nosotros el idioma español de forma individual, digámoslo, de cada país, hace que se refleje en ello qué tan diferente es un país del otro, una cultura de la otra. Y para mí las historias te explican eso de una forma mucho más sencilla. Aprender un idioma siempre es difícil, pero conocer a alguien, por ejemplo, y conocer su historia es mucho más sencillo que tratar de agarrar ese idioma y tratar como de controlarlo o completamente entenderlo. Y las historias te dicen un poco de la idiosincrasia de la gente, te cuentan de los sueños de la gente, de aquellas cosas que ellos comúnmente creen, en lo que no creen también, en sus relaciones comunitarias, que son aquellas cosas pues que ellos valoran más que otras. Y eso se nota mucho pues de país a país. Entonces para mí las historias es una de las mejores formas de entrar y conocer a una cultura y enamorarse de la cultura. Y cuando uno ya se enamora de la cultura, yo creo que es como abrir ese corazón y ahí es cuando el intercambio con la cultura y el idioma se hace mucho más sencillo. Cuando vine aquí no conocía mucho de otros países tampoco y fue al leer sobre otros países latinoamericanos, al leer sus cuentos, sus leyendas, sus historias, fue que yo también comencé a entender mucho más acerca de qué tan diferentes somos y qué tan similares somos también. Y también entender un poquito, a veces cuando yo escuchaba canciones de otras canciones en español que no eran colombianas, y a veces yo no entendía cosas que decían y pues como que uno necesita que le traduzcan pero ¿por qué me van a traducir si eso está en español? Y obviamente la música es una de esas expresiones culturales que te dice mucho más sobre el sentimiento de cada país o de cada persona en particular. Y fue a través pues de leer las historias que comencé a entender mucho más esos otros aspectos, incluso la cocina argentina o mexicana. O sea, ya entiendo por qué es que, no sé, el aguacate o la pimienta o la carne es tan importante en estas y estas otras culturas, porque las historias me estaban diciendo eso. Sí, entonces esa es básicamente la razón por la que creo que los cuentos o las historias en general es como una puerta, se abre de par en par cuando uno quiere conocer una cultura. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que la música y las historias tienen toda la información de la cultura y el idioma. Y yo digo todo el tiempo que un idioma es parte de una cultura. No existe sin la gente que habla ese idioma y también de las cosas que mencionaste como la comida
como, no sé, todo de la cultura y del país también. Entonces, ¿tú tienes una historia favorita que aprendiste algo de otro país en América Latina? Yo no diría que tengo una historia favorita. Tengo muchas historias que me fascinan. Yo podría decir quizá que tengo casi que una historia por país que me encanta, más o menos así. A mí me encantan los mitos mayas. La cultura maya me fascina, pero también conozco historias mexicanas. Las que más me gustan son las de miedo. Historias del Perú también me gustan mucho. Ahora que estoy pues en mi podcast, que es dedicado a las literaturas y a las historias pues de cada país de Latinoamérica, estamos tratando de trabajar más, no tanto solo cuentos folclóricos y leyendas, sino como cuentos de autor o narrativas históricas. Y me he encontrado unas cosas que son fascinantes. Entonces no podría decir pues que yo tenga una que me guste así demasiado. Sí podría decir que hay cuentos o historias que me gusta contar en escena más que otras. Cuéntanos un poquito sobre tu podcast Tres Cuentos y cómo empezaste con el podcast, porque yo sé que es un podcast bilingüe que cuenta historias de América Latina y los oyentes de Learn Spanish con Salsa creo que les interesa un poquito escuchar tu podcast también. Entonces, cuéntanos un poquito sobre Tres Cuentos. Tres Cuentos fue un sueño que tuve desde hace por ahí una década. En Colombia hay una historiadora. Ella se llama Diana Uribe y yo crecí escuchándola a ella por la radio contar historias del mundo y pues de ahí yo me enamoré y yo dije yo quiero hacer lo que ella hace, pero yo quiero contar mitos y leyendas y quiero pues como entrar más en detalle. Y hace más o menos 2 años decidí, yo llevaba diciéndole a mi esposo que quería hacerlo hasta que él, yo creo que se cansó de escucharme y me regaló para un diciembre el micrófono. Me dijo, comience. Entonces dije, bueno, arranquemos pues. Y comencé en un febrero y al principio decidí contar pues los mitos y las leyendas que yo me sabía de los países. Así que más o menos los primeros 12, 15 episodios del podcast están dedicados pues a cuentos de miedo, a mitos, leyendas, cuentos para niños. Y el podcast es bilingüe en el sentido de que cada episodio está en inglés y en español. Y así los cuento y así están, las transcripciones también están en inglés y en español. Y yo algo que quería hacer era no solamente contar el cuento, yo también quería dar un poquito de contexto cultural, social, respecto a la historia o respecto a la cultura de la que el cuento venía. Entonces, el programa está diseñado de esa manera. Yo comienzo contando un cuento y luego hablo sobre la cultura o aspectos de la historia que a mí me parece que son interesantes, que de pronto la gente podría valorar. Y el año antepasado, hacia finales del 2018, apliqué a una beca de la Asociación Nacional de Culturas Latinas para las Artes, NALAC, con el podcast y me la gané. Entonces eso hizo que el podcast creciera mucho más. Y el año pasado ya comencé a trabajar otro tipo de narrativas, un poco más de narrativas literarias e históricas. El año pasado salieron narrativas de poder, que son como narrativas históricas de la conquista un poquito. Y luego salió autores latinos y en ellos publicamos a Juan Bosch, el dominicano, uno de sus cuentos. Publicamos un cuento de Rubén Darío. Hicimos como un análisis histórico de las épocas en las que estos 3 autores habían vivido. No necesariamente haciendo un análisis literario de la historia, no. Era más como este señor vivió en esta época y en esa época en el país donde vivía esto estaba sucediendo. Y eso sirve como para dar contexto o por lo menos le da a la audiencia una idea de que, eso de pronto influenció en la forma como el autor decidió contar ciertas historias o sea, qué tipo de influencias.
Y también trabajamos hacia finales narrativas precolombinas de Mesoamérica. Para mí siempre ha sido pues como algo que yo siempre quería mostrarle a la gente, y es que con la llegada de los españoles, en nuestro caso en Latinoamérica, se asume que la literatura española comenzó en ese momento, o la literatura latinoamericana, pero no. Antes de que ellos llegaran ya había literaturas aquí, las literaturas mesoamericanas e incluso literaturas en lo que es ahora el Perú. Y ellos tenían teatro y ellos tenían poesía, o sea, sus versiones de lo que es teatro y poesía y ese tipo de narrativas. Para ellos eran más, digámoslo, como sagradas o históricas en términos, como contar pues sobre sus reyes y cosas así. Para nosotros hoy día no son sino mitos. Y eso pues habla un poquito de cómo nosotros valoramos esas antiguas culturas. Entonces, digamos que el podcast ha ido creciendo. Empezó así como un bebé, como con las historias que uno le cuenta a los niños, como historias pues mitos, leyendas, cosas más sencillas, y ya poco a poco ha ido creciendo pues en el sentido de que ahorita estamos hablando un poquito, trayendo cosas un poquito más densas, digámoslo así. Interesante, y me interesa que también historias de la gente indígena de América Latina también, eso es muy interesante. ¿Cómo se puede encontrar tu podcast? Lo pueden encontrar en iTunes o en cualquier aplicación de podcast. Se llama Tres Cuentos, así como suena, Tres Cuentos, y la página web también, trescuentos.com. Y a través de eso también me pueden contactar. También me pueden contactar por Facebook. También tenemos la página en Facebook, Tres Cuentos Podcast, y está también en Instagram. Entonces, gracias Carolina por estar aquí y de compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias, Tamara, por tenerme aquí. I hope you enjoyed that conversation with Carolina. Now, you may have noticed that she uses the word pues a lot. So Carolina's from Colombia, and it's really commonly used there. So some places you may hear este or bueno, like for well or but Carolina says pues a lot. So you hear that a lot in Colombia, and also pues. Sometimes you hear it with the S sort of cut off. So that's just a note if you pick that up. And if not, now you know something about Spanish spoken in Colombia. And in future episodes, we'll be delving more into Colombian Spanish and also other dialects of Spanish. Now, I definitely recommend that you check out the Tres Cuentos podcast. They have so many different stories from throughout Latin America, so many interesting stories about the culture, about the history. As Carolina mentioned, some of her favorites are the scary stories. So it's a really great resource to learn about the different countries and cultures that became part of Latin America throughout history. It's also a great language learning resource because every episode is in Spanish and English. So it truly is a bilingual podcast. So you'll have not only the audio in Spanish and the audio in English, but you also have a full transcript. So you'll be able to learn new vocabulary, take notes, and compare to make sure that your listening comprehension is on point. And as you know, if you've listened to any of the episodes where I've talked about ways to improve your listening comprehension in Spanish, and I'll include some links to those in the show notes as well, I definitely recommend that you find authentic content that is provided in both Spanish and English if you can, that has a full transcript. So Tres Cuentos is a great resource for language learners. And you'll also hear yours truly. So I made a cameo on episode 27 that's actually about Afro-Latino culture, specifically a story from Brazil, which is part of Latin America, even though they speak Portuguese there. So yes, I am also on episode 27, so you'll hear me there. I'll include a link to that in the show notes as well. So yeah, check it out at learnspanishconsalsa.com/73. That's learnspanishconsalsa.com/73 for episode 73 of the podcast. And you'll see the link to the episode that I'm featured in on Tres Cuentos. And you'll also be able to check it out with the full transcript as well. Now, I know I mentioned at the beginning of this episode that if you stick around to the end, you'll learn more about a giveaway that Carolina has for all the listeners of the Learn Spanish con Salsa podcast. And she's giving away a copy of her new book, Aztec Myths,
The Hungry Goddess and the Five Sons. So this book is beautifully illustrated, and it's in English and in Spanish, and it tells two origin stories of the Aztecs of a pre-Columbian America. So very, very interesting book, beautifully written, and will help not only increase your language exposure, but also your cultural competence as well. So if you would like to get a copy of Carolina's book, The Hungry Goddess and the Five Sons, all you have to do is share this episode on Instagram and tag us in an Instagram story. So tell us what you learned from this episode. What was your number one takeaway? And just tag at Learn Spanish con Salsa, and also tag Tres Cuentos. So that's Tres_Cuentos_podcast. Okay. And you will be entered directly in the giveaway. I believe she's actually giving away 5 copies of the book. So you definitely have a chance to win. All you have to do is share this episode on Instagram or in your IG stories and tag at Learn Spanish con Salsa and at Tres_Cuentos_podcast. And this is not a download. This is an actual book, and it's a beautifully illustrated book. So it's great to have that hard copy, and Carolina will be sending those out. So make sure you tag us in that post and share your takeaway, and you may be one of the lucky winners. So that is it for this episode of the Learn Spanish con Salsa podcast. As always, I hope something that you learned today will take you one step closer from a Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast.